Sinceramente pensé que fuera de la convocatoria será Elus y Asier. O sea, es demasiado pronto, es mejor, pero no se ha entrenado durante la semana con el colectivo. Para Xavi, buenas sensaciones, estoy optimista. Para Miquel, para todo el mundo igual. Una interrogación es con Onso, que no se entrenó con el grupo desde el inicio de la semana. Vamos a ver mañana. Por el resto, para mí, todo el mundo está listo. No, es siempre difícil a digerir porque perdimos un poco el sabor de la derrota en la boca. Es siempre difícil pero 2 días después lo sabemos que después el partido de Valladolid, antes de 10 partidos, se ganan 10 partidos y después 6 partidos, tenemos siempre la misma ventaja. Jugamos los 6 últimos partidos, 4 fuera, 2 en casa contra Málaga y Valencia. Hay que tener un análisis más global que la derrota de Getafe no va a enmascarar la buena dinámica del equipo. Y quizás la derrota es un poco será útil, espero que será útil hasta el final de la temporada para jugar a tope los 4 próximos partidos. No, pienso que está bien si podemos perder un partido cada 4 meses. Pero el fútbol es la humildad también. Sabemos que cada vez podemos ganar, pero podemos perder también. He dicho que siempre derrota, espero que será una derrota útil para el fin de la temporada, porque aprendimos siempre mucho de las derrotas. El primer pensamiento es de olvidar el partido. Pero pienso que está bien de pensar este partido, que si no tenemos la buena actitud, un buen nivel técnico, buena concentración, no podemos batir ningún equipo. Necesitamos todos de estar a 100% mentalmente, físicamente, técnicamente también, para ganar un partido contra Granada. Es el buen ejemplo que si jugamos a 80 o 60% no podemos batir nada. Es un poco la lección de este partido, la conclusión de este partido. Así no podemos entrar en la 4ª posición sin luchar hasta el final. Hay casi nadie, excepto los 3 equipos como el Barça, Real Madrid, Atlético, que pueden entrar a la Champions sin luchar hasta la última jornada. Nosotros estamos listos para luchar, pelearse hasta la última jornada, quizás que será el último partido para decidir de nuestra posición definitiva. Estamos listos para hacerlo. No sé, hay que hablar con la gente de Valencia, pero es verdad, para nosotros hay una presión, pero una presión más positiva. Para ir adelante es más agradable que luchar para la permanencia, pero es todavía más difícil, más duro, porque entrar en la 4ª posición, porque la 4ª posición es una posición que va a entrar en la Champions League directamente en la fase de grupo, pero es duro en la liga de hacerlo, pero para nosotros es una presión muy positiva. Sí, pienso que nuestra única obsesión es ganar este partido y otros también. Lo sabemos que tenemos un rival directo muy grande, pero nosotros la mejor manera como siempre es concentrarnos sobre nuestro partido y tener una buena reacción después de la derrota de Getafe, pero más que pensar que puede hacer Valencia, por ejemplo, más pensar que nosotros que podemos hacer para sacar un gran partido. Por el momento, antes de ver si vamos a jugar en la Champions, hay que hacer las cosas
ahora. El futuro es la consecuencia del presente. Por el momento no terminamos la temporada. Preferimos todos, yo el primero, concentrarse sobre Granada y después de 3 partidos que anticipar sur una hipotética clasificación. Mejor hacer todo ahora, concentrarse ahora y vamos a ver la consecuencia después. Espero que sí, pero cada partido es diferente. Vamos a jugar Granada que tiene una buena dinámica, 3 partidos sin perder, 2 últimos partidos, 2 victorias consecutivas. Ahora es un equipo que tiene una buena racha, una buena dinámica, que va a luchar para la permanencia. Es un rival muy peligroso, será difícil. Si podemos ganar 4-0, pero quizás vamos a ganar solo 1-0 será suficiente. Pero estamos listos para sufrir durante este partido porque tenemos mucho respeto para Granada y conozco bien 2-3 jugadores que jugaron en Francia antes y yo sé que hay la calidad en esta plantilla. Sí, sabemos que hasta el final de la temporada, más cerca de la meta, que todos los partidos son importantes. Más después una derrota contra Retafe, todo el mundo tiene muchas ganas para hacer un gran partido y tener la victoria para el próximo lunes. Voy a hablar de mi futuro, pienso que todos los jugadores son profesionales y saben que al fin de temporada hay muchos rumores sobre los jugadores, sobre los entrenadores. No sé sobre los periodistas, sí, también, no, menos. Los jugadores suelen preparar un fin de temporada como todos los rumores, no es importante, es nada comparativamente a nuestro objetivo. Os diré lo mismo muchas veces, que lo más importante en la Real Sociedad es la Real Sociedad, y que el caso personal de Philippe Montagnier ni de Jorge, porque hay muchos rumores también sobre Jorge, sobre su equipo de pádel también. No es importante nosotros es la Real, calificar por la 4ª posición, más importante que un caso personal que no. Confirmo, estoy de acuerdo con el presidente, pero os diré muchas veces lo mismo durante los últimos ruedas de prensa. No estoy de acuerdo, no es importante ahora. Lo más importante ahora es el partido de Granada. La gente prefiere ver una victoria contra Granada que saber qué será el futuro de Montagnier, sus vacaciones o qué va a hacer su mujer durante las compras. No, pienso que no es un error, es el fútbol, es como así. Pienso que antes de pensar a la próxima temporada, quizás es mejor de pensar a esta temporada y de hacer bien las cosas. Y después tenemos tiempo para hablar del futuro. No es la primera vez que digo eso, pero pienso que no es un error. Lo más importante es la temporada ahora y no la próxima temporada. No, Michel hace 15 años sin vivir con su mujer, pero su mujer viene muchas veces aquí. ¿Lo sabéis por qué? Como mi mujer es una bonita ciudad, para mí demasiado tiendas, para la tarjeta de crédito es muy duro, para la tarjeta de crédito de Michel también. Y Michel suele vivir con eso. Vivió 4 años en África, sin su mujer, sin problemas. 3 años en el norte de Francia, quizás es más duro que en África, con el tiempo y el resto. Creo que Michel va quizás a comprar un piso aquí en San Sebastián, porque Michel es un poco el Donald Trump de la Costa del Azul. Se puede que va a comprar una casa aquí, donc no, eso, primero es, Michel está contento de la Real Sociedad y de su manera de vivir, que hace 15 años que vive así.